Bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios y quédate este video porque va a estar bastante interesante porque vamos a analizar el sector de los semiconductores y por qué fue que cayó tanto, incluso cuando empresas como Nvidia siguen teniendo una capitalización de mercado bastante fuerte, superior a los 4 trillones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Por qué si Nvidia no cayó tanto, todo el sector se vino para abajo? ¿Qué está sucediendo? ¿Vale la pena invertir en semiconductores? ¿No vale la pena? ¿Está muy caro el sector? ¿No está tan caro el sector? Creo que eso es el objetivo principal de lo que vamos a aprender el día de hoy, sobre todo la segunda parte donde voy a analizar todo este sector de la inteligencia artificial y los semiconductores que tienen que ver, y va a estar bastante interesante. Así que vamos a ver por qué cayeron los semiconductores y qué ha estado pasando. En los últimos 30 días los semiconductores cayeron aproximadamente un 25%. El SOX-L, que es este ETF apalancado 3X del SOX, pues tuvo pérdidas cercanas del 45%. Entonces muchas personas que invirtieron su dinero sin saber ni temer o simplemente porque alguien les recomendó y decían que invertir en el SOX-L era pues una maquinita de hacer dinero, pues realmente no fue así y tuvieron prácticamente un mes para el olvido. Entonces vamos a entender qué pasa y si podemos nosotros invertir en este sector o no y si vale la pena. Entonces, antes de empezar, vamos a recapitular básicamente qué es un ETF. Un ETF es un Exchange Traded Fund, es un fondo cotizado como acciones en la bolsa de valores y básicamente es una canasta de valores. Son acciones que entran dentro de un paquete, por decirlo así. A mí me gusta siempre dar el ejemplo de comprar, por ejemplo, una bolsita de M&M's y cada luneta de un color es una acción diferente. Creo que con ese ejemplo queda más que claro. Entonces, vamos a platicar sobre los tres principales ETFs del sector. Tenemos el SMH, que este es de Vaneck. Es un ETF que invierte básicamente en semiconductores. Es muy parecido al SOX, que yo creo que es el más popular de todos, el ETF SOX, que es operado por BlackRock, que es con el que nos vamos a basar el día de hoy. Y también está el SOX-L, que básicamente es un ETF apalancado 3X. Básicamente, ¿qué hace? Que invierte con dinero prestado. Entonces, el rendimiento que tiene el SOX se triplica, pero también cuando hay pérdidas se triplican. Entonces, son instrumentos bastante arriesgados, sobre todo cuando eres principiante o incluso intermedio. No se recomienda invertir en este tipo de instrumentos, por lo mismo que son demasiado volátiles. Entonces, ¿cómo les fue el mes pasado? En julio de 2026 cayó el índice de semiconductores de un 18 a un 25%, SOX-L cayó 45% porque triplica esas pérdidas, que es lo que ya te platicábamos. Cayó también la bolsa de Corea del Sur 33%, en buena parte por las caídas que tuvieron tanto Samsung y SK Hynix. Y pues bueno, básicamente se esfumaron más de 1.3 trillones de dólares en estas caídas, ¿no? Entonces, realmente fue un mes muy complicado en ese sentido para el sector de semiconductores. Corea del Sur cayó porque básicamente tenía mucho peso en dos empresas, lo cual nos habla de la importancia de diversificarnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que pues este sector en esencia subió demasiado y lo vamos a platicar más adelante, y en esencia esta caída que tuvo pues una corrección relativamente normal y esperada, ¿no? El sector semiconductores logró duplicar su valor los últimos 6 meses, lo cual fue una locura, y esto pues obviamente trajo una bajada fuerte. Ahora, ¿qué encendió la mecha? ¿Qué fue lo que hizo que los semiconductores comenzaran a bajar de manera abrupta? Pues primero, los resultados de Broadcom, que no fue lo que esperó el mercado sobre ellos. 2, miedos a fabricar demasiada memoria. 3, que China obviamente avanza a pasos agigantados con su propia tecnología a avanzar chips. Todo este tema de máxima seguridad, que Nvidia ha tenido restricciones de vender algunos chips en China. Pues bueno, China no se ha quedado de brazos cruzados y ha empezado a desarrollar sus propios semiconductores, lo cual claramente es una amenaza para estas empresas que tienen su base en Estados Unidos. Y por último, que podrían subir las tasas de interés en Estados Unidos. Entonces, ¿esto en qué afecta? Pues claramente que son sectores con altos niveles de volatilidad, con betas superiores a 2, y esto lógicamente pues está pues muy receptivo ante las noticias del mercado, que si hay conflicto con Irán, que si están bajando tasas de interés, que si están subiendo tasas de interés. Todo esto pues obviamente es muy volátil y lo vamos a analizar el día de hoy para entender estas caídas, ¿no? Ahora, lo de Corea del Sur, que también algo pues fuerte, empresas relacionadas con el mundo de la IA, tanto Samsung como SK Hynix tuvieron caídas fuertes, y en buena parte la caída que tuvo Samsung y SK Hynix fue porque mucha gente pidió dinero prestado para invertir en estas empresas, ¿sale? Usaron apalancamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando hay caídas muy fuertes? Los brokers o los exchanges hacen llamadas al margen, donde te piden más dinero para poder cubrir esas posiciones, y eso pues obliga a muchos fondos de inversión a vender las posiciones que tienen para poder solventar esas llamadas al margen, por lo cual al crecer las ventas pues bajan los precios de los activos, y fue exactamente lo que pasó tanto con Samsung como con SK Hynix
index y probablemente con el mismo SOX. Entonces, por eso las caídas fueron fuertes, ¿no? Un poco más aceleradas de lo que se debía. Entonces, invertir con dinero prestado sale caro totalmente, porque incluso para recuperarte vas a tener que tardar prácticamente el doble. Y la pregunta es, ¿está roto el negocio de los semiconductores o solamente hay miedo en el mercado? Eso es lo que vamos a analizar hoy. Y aquí te comparto un contexto general. Razones de optimismo. Grandes bancos como UBS y Barclays respaldan que el sector se va a recuperar y hay evidencia para hacerlo y te lo voy a mostrar. Se espera que las ganancias sigan creciendo en los próximos años. Todavía no hay suficientes chips para la demanda de IA y empresas como Nvidia, AMD y Broadcom siguen bien. Razones para cautela. Valuaciones elevadas, algo que ya llevamos platicando de manera constante en el canal de Luis Mi Negocios. Por eso te sugiero que te suscribas al canal, porque realmente vas a aprender muchísimo sobre inversiones y finanzas. No por algo somos de los canales más vistos en todo YouTube. También algo que tenemos que platicar es cualquier mala noticia en el mundo tecnológico nos pega. Dinero prestado, lo que ya platicábamos, y la competencia de China, ¿sale? Son los factores a cuidar a la hora de invertir en este sector. Ahora, vamos a revisar esto. ¿Qué significa para ti? Si tienes posiciones en SMH o SOX, probablemente hablemos de una corrección completamente normal. Si tienes SOXL, pues obviamente hay que asumir esos riesgos de invertir de manera apalancada. Lo que yo te recomiendo, no tomes decisiones apresuradas por ningún motivo. Siempre lápiz y papel a la hora de tomar tus decisiones de inversión. Y lo que te voy a decir aquí no es una recomendación de compra, simplemente es un análisis con fines educativos. Puntos clave que hay que rescatar: el sector subió demasiado rápido, se juntaron varias malas noticias, Corea del Sur cayó de manera inesperada, hubo mucho dinero prestado y algo muy importante es que el sector de la IA sigue siendo bastante sólido. Pero bueno, vamos a pasar al análisis, que va a estar bastante padre y te lo recomiendo mucho. No sin antes decirte que este análisis lo voy a hacer con Investing Pro, que es la plataforma con la que yo ya tengo años utilizando, la que más me gusta para analizar acciones, y realmente te la recomiendo. Así que si te interesa hacer este tipo de análisis con cualquiera de tus acciones, te lo recomiendo mucho. O incluso si quieres tener un mejor seguimiento con tu cartera de inversión, Investing Pro te va a ayudar demasiado. Así que si quieres utilizar Investing Pro, te dejo un código de descuento que puedes utilizar, que te va a dar un descuento aún más allá de lo ya rebajado, y lo puedes encontrar escaneando este QR que ves aquí en pantalla o de manera directa en la descripción de este video. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos con este análisis. Vamos a darle. Bueno, muy bien. Vamos a analizar las principales posiciones del sector de los semiconductores y ver cómo le ha ido el último mes, y pues si podemos encontrar ahí cositas interesantes. Y lo vamos a hacer de la mano de Investing Pro, que bien saben que es una plataforma que a mí me encanta utilizar, y vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, primero que nada entramos al portal principal. Aquí es este que están aquí viendo en sus pantallas, y le voy a poner aquí en abrir Investing Pro. Entonces aquí vamos a abrir nuestra página principal y vamos a crear una lista de seguimiento o una watchlist. ¿Por qué esto es bueno? Porque al final de cuentas nos va a dar una visibilidad mucho mejor de qué está pasando, sobre todo con las principales posiciones de los semiconductores. Entonces lo que voy a hacer aquí es muy sencillo. Simplemente voy a crear una watchlist aquí en la parte superior derecha de mi pantalla y le voy a poner aquí empezar una watchlist desde cero, ¿sale? Y en este caso le voy a poner semiconductores y me voy a ir probablemente con su ETF más popular, que es el SOX, que lo gestiona BlackRock. Entonces vamos a darle clic aquí en crear, y se está haciendo una watchlist desde cero, ¿no? Vamos a seleccionarla, que fue la que hice por acá. Tengo un montón de watchlists aquí. Esta mera. Creo que va a estar bastante interesante este ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer aquí básicamente es, bueno, yo ya aquí tengo mis parámetros principales, que son los que yo utilizo, los que puedes ver aquí en pantalla: relación deuda capital, relación de cobertura de intereses, el PER, su precio, su beta, su Alman Z Score, y como tal son las métricas que en lo particular yo utilizo para darme cuenta de oportunidades y el estado financiero general de las empresas en las que invierto. Pero bueno, tú con el Investing Group puedes escoger, me parece, más de 200 indicadores. Yo me quedo con estos, que son los que tradicionalmente he utilizado y me he ido bien con ellos. Y vamos ahora a tomar las principales posiciones para alimentar nuestro watchlist, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las principales posiciones de SOX? Es muy fácil encontrarlas, ¿no? Quizá la más confiable pudiera ser, por ser directamente de la marca, es irnos directamente al ETF, ¿no? Nos podemos ir al SOX ETF y directamente aquí, mira, vamos a revisar nada más aquí en Google
Google el último mes como le ha ido, 14% abajo, una caída fuerte claramente, y podemos encontrar las posiciones principalmente aquí en BlackRock. Podemos irnos ahora sí que esta es la fuente más confiable que existe porque pues ellos lo hacen. Estas son las 10 principales posiciones. Y también un tip que te quiero pasar es que, por ejemplo, si no ves alguna posición de ETF, te puedas meter a esta página que también me encanta, que se llama etfdb.com, DB Database o fuente de información, y simplemente aquí buscas el ETF que quieras, ¿no? En este caso el SOX, por ejemplo, ¿no? Pues en X de más, damos en buscar y justamente aquí te puedes ir a la parte de holdings y pues vas a encontrar en teoría exactamente la misma información. Entonces vámonos primero aquí a la fuente confiable simplemente para ver cuáles son estas primeras 10 posiciones y cómo es que se integra este ETF, porque muchos piensan que es de acuerdo a la capitalización de mercado. Por ejemplo, si Nvidia vale 4.5 trillones, pues obviamente a lo mejor muchos piensan que tiene el 25% del ETF y la realidad es que no es así, porque el SOX no es un ETF indexado ni tiene reglas de operación similares a las de un ETF de ponderación, ¿no? Aquí básicamente lo que hace este ETF es que el equipo de BlackRock selecciona las mejores posiciones de acuerdo a sus criterios y de esta manera pues tener el mejor portafolio de inversión. De hecho, podemos observar cómo Nvidia prácticamente tiene la misma ponderación que AMD y que Broadcom, y la verdad es que Nvidia tiene un peso mucho más fuerte que cualquiera de estas dos empresas que también son enormes. Broadcom lo que ha crecido es una locura, ya es una $1 trillion company y bueno, vamos a revisarlo, ¿va? Para que no tengamos mayores dudas. Entonces vamos a empezar juntando estas acciones y poniéndolas en nuestra watch. Entonces empecemos buscando Nvidia, AMD y Broadcom. Lo más fácil y rápido pues obviamente a través de los tickers que vemos acá, ¿no? Que es la manera corta en la que podemos encontrar más fácil, ¿no? Entonces vamos a buscar acá los valores, vamos a buscar Nvidia, aquí está, vamos a buscar AMD, vamos a buscar también por acá Micron, vamos a buscar Intel, aquí está, vamos a buscar AMAT y TSM, aquí está, CLAC, que es KLA Corporación, aquí está, Lam Research, LRCX y Marvell Technology, ahí está, mira. Y aquí ya le damos guardar para que nos dé las posiciones principales, ¿no? de estas acciones que integran el SOX, ¿no? Que es uno de los ETFs más importantes. Lo que voy a hacer aquí es muy sencillo, simplemente los voy a organizar por capitalización de mercado para observar cómo están y ver pues claramente la superioridad de Nvidia, ¿no? Tiene 4.8 trillones de dólares en capitalización de mercado. Nvidia le sigue TSM y Broadcom prácticamente muy parejos con 1.8 trillones. Micron muy cerca del $1 trillón. AMD con 776 mil millones de dólares en valuación. Intel 455. Applied Materials con 403 mil millones. Lam 366 mil millones. CLAC 238 mil millones. Y Marvell 164 mil millones. En pocas palabras, estas 10 empresas que vemos aquí son monstruos. Son empresas que son mega cap. Prácticamente no cualquier empresa supera más de 100 mil millones de dólares en valuación. Entonces, pues cada una de estas tiene un mundo por sí mismo. Entonces, lo que vamos a hacer brevemente con investing.com es revisarla muy fácil, ¿no? Y con esta pantalla que nos da, la verdad es que es muy sencillo hacerlo. Aquí primero vamos a revisar la relación que existe entre deuda y capital. Lo ideal para que esté en un estado óptimo debe estar inferior al 30%. En este caso, pues prácticamente todas estas empresas tienen niveles de deuda bajísimos. Y en buena parte también se debe a que pues han acumulado pilas de dinero, en buena parte por toda esta onda de la inteligencia artificial que ya viene brotando desde hace mucho tiempo atrás. Vemos también, por ejemplo, el Interest Coverage Ratio, que básicamente nos dice la viabilidad financiera que tiene la empresa para hacer frente a sus posibles deudas, ¿no? Aquí básicamente mientras mayor sea el número es mucho mejor, y si es arriba de un 8x es básicamente óptimo, porque nos dice que tiene dinero suficiente para hacerle frente a los intereses de sus mismas deudas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos Nvidia 544 veces. Cuando estamos hablando que un 8, arriba de un 8 sería óptimo, pues es una locura. 544 veces, 201 veces, 10 veces, 257 veces. Quizá todos cumplen el parámetro, ¿no? Salvo, por ejemplo, Intel por acá, que tiene un 3.9, muy bajo si lo comparamos con el sector, y Lam Research, que nos dice NA. Este NA habrá que revisar
analizar por qué. Porque el NA puede ser excepcional, que quizá tengan demasiado dinero para cubrir sus mismas deudas, que pudiera ser, porque realmente su porcentaje de deuda contra capital es apenas del 1%, entonces a lo mejor no aplica en ese sentido, ¿no? O puede ser que no exista información disponible, pero en este caso no creo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, son empresas que tienen dinero de sobra, nos podemos dar cuenta por estas dos cositas, tanto la deuda sobre el capital y el reto de cobertura de intereses, y algo que a lo mejor nos llamaría mucho la atención en este caso es esta métrica que vemos aquí, que es el PER, que es básicamente la relación que existe entre el precio de la acción y sus utilidades por acción de los últimos 12 meses, ¿no? Aquí lo ideal sería que fuesen inferiores a 30, pero bueno, eso es más en empresas tradicionales, y arriba de un 40x podríamos decir que una empresa del sector de semiconductores se encuentra en el terreno de la sobrevaloración, ¿no? Que vale probablemente más de lo que tienen, ¿no? En este caso, Nvidia, vemos un sólido 30x, creo que es una evaluación bastante justa. Taiwan Semiconductor 27, Broadcom 61, está muy caro. Micron está infravalorado. Aquí a lo mejor pudiera valer la pena revisar Micron, porque Micron en particular tuvo una caída muy fuerte el último mes. Vamos a revisarla rápido si quieren. Esta caída del último mes fue una locura, ¿no? 17%. El mercado, a mi punto de vista, a juzgar por esta métrica, la está juzgando de más. Habría que meternos más adelante realmente por qué está cayendo esto, pero bueno, la evaluación de Micron me sorprende y me llama mucho la atención de lo bajo que está. AMD 154 veces utilidades. Intel tiene un PER negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente la empresa opera en pérdidas. Applied Materials, Lam, KLA y Marvell, pues prácticamente también en el terreno de lo sobrevalorado, ¿no? Vemos aquí los precios actuales de la acción, sus betas, como la mayoría tienen, bueno, todas tienen betas superiores a 1 y hay varias que tienen betas superiores a 2. ¿Qué nos dice esto? Que básicamente este sector de semiconductores es demasiado volátil ante noticias, ante lo que pueda suceder, ante cualquier cosa geopolítica también, como las tensiones que existen actualmente entre Irán y Estados Unidos, que si hay cese al fuego, que si sigue la guerra, que si hay bombardeos, que si no hay bombardeos. Todo esto, a final de cuentas, también afecta de alguna manera el nerviosismo de los inversionistas, y también hay algo que tenemos que considerar, que también este sector está sometido mucho a la especulación, ¿sale? O sea, muchas personas invierten en semiconductores simplemente porque lo relacionan con IA y por moda, y a lo mejor también por falta de hacer una investigación muchísimo más profunda. Entonces, que no nos sorprenda que si nosotros invertimos en este tipo de ETFs, pues la volatilidad que vamos a tener va a ser muchísima, ¿no? Ahora, algo también muy importante es este indicador que vemos aquí, Altman Z-Score. Es una escala que básicamente nos alerta de la probabilidad que tiene una empresa en caer en quiebra, en bancarrota, ¿no? Aquí donde es una red flag es cuando vemos un 3 o menos. En este caso, por ejemplo, la única empresa que está en el borde es Intel, pero en buena parte también habría que analizar porque tienen pérdidas bastante fuertes, y pues también su deuda está muy a la raya y su interest coverage ratio está bajo. O sea, realmente, si yo fuera gestor de BlackRock, lo que haría ya es quitar Intel. Pero bueno, ellos tendrán obviamente sus razones y saben 80 veces más que yo. Entonces, así están las cosas. Y bueno, esta métrica es para darnos cuenta aproximadamente una proyección de lo que pudieran llegar a tener de utilidad en los próximos años. Entonces, en pocas palabras, ¿qué rescato de esta página? Que son empresas que tienen un exceso de efectivo brutal. Hay empresas que están sobrevaloradas, pero también hay empresas que están justas, y me llama mucho la atención ahí Micron con esta reciente bajada que tuvo, que quizá pudiera ser un nivel de entrada interesante. Habrá que analizar un poquito más de fondo, pero su evaluación respecto a sus utilidades me parece bastante justas comparando con el sector, que eso es algo que tenemos que hacer. Cuando nosotros queremos invertir en una empresa, lo más justo es compararlas con empresas de su mismo sector. Pero bueno, en general se ve un sector bastante sólido y con crecimiento, y que está dando utilidades, que eso es lo más importante. Ahora, vamos a ver niveles de eficiencia, ¿no? Aquí algo que tenemos que rescatar es los márgenes de utilidad. Para que nosotros consideremos que un margen de un EBIT, una utilidad de operación, mejor dicho, sea óptima, debemos buscar que sea por lo menos un margen del 20%. Y esto nos dice básicamente qué tan rentable es una operación. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos rescatar que tanto Micron como Nvidia, como Taiwan, como Broadcom, como KLA, prácticamente todas tienen márgenes de operaciones bastante importantes y bastante interesantes, y eso tiene que ver mucho con la rentabilidad de un negocio. Entonces, a mayor sea este número, pues obviamente mucho mejor, y arriba de 20 sería lo ideal. Tanto Marvell como AMD como Intel vemos que tienen ahí problemas con mantener márgenes de operación un poco más sólidos. Sin
en este caso pues no los tienen, ¿no? Ahora, vámonos a las siguientes dos columnas, que es retorno en capital y retorno en activos. Lo ideal es que el retorno sobre el capital invertido sea superior al 15%. Por ejemplo, Warren Buffett es uno de los indicadores que él más busca, que supere el 15%. Y el retorno en activos por lo menos debemos de buscar que sea arriba de un 8%, sabiendo que la empresa está haciendo un buen uso de los activos que ha adquirido, ¿no? En este caso, pues vemos que en el retorno del capital invertido prácticamente todas superan el 15%, excepto Intel y AMD. Lo mismo que ahorita estoy viendo, que son empresas que probablemente si yo tuviera que invertir en ellas definitivamente no lo haría. Pero vemos, por ejemplo, también aquí el retorno de activos. Lo ideal es que sea superior a 8. Vemos que prácticamente todas las empresas de las principales 10 posiciones lo cumplen, a excepción de lo que es Intel y AMD, que AMD está en la raya, no sé por qué. Marvell también está un poco en la raya. Pero fuera de eso, o sea, si nos vamos a partir de Broadcom a estas de acá arriba, la verdad es que a nivel operativo, a nivel de eficiencia, están bárbaras, están brutales. Son empresas que realmente te dan evidencia suficiente de que están haciendo bien las cosas, tanto en niveles de deuda, que vimos aquí en esta página, como en niveles de eficiencia operativa, lo cual está muy interesante. Básicamente, estas dos operan en el presente y esta opera en el futuro, que son las proyecciones de crecimiento que se ve para cada una de estas empresas y para cada uno de este sector. Entonces, en este caso, esta es la proyección que se le da a las utilidades por acción. Lo ideal y lo óptimo, sobre todo para el sector de semiconductores, se espera que sea una tasa de crecimiento del 20% de este año para acá, pero por lo que me doy cuenta, están demasiado optimistas lo que son las tasas de crecimiento, ¿no? Sobre todo Intel me llama la atención, jamás he visto un 2.695%. ¿Qué quiere decir esto? Que los inversionistas ven en Intel algo que a lo mejor nosotros no vemos del todo. O sea, se ve que es una empresa que pudiera dar una operación tremenda tarde que temprano y volverse el próximo Nvidia, al menos así el mercado lo está viendo, pero pues bueno, tiempo al tiempo. Fuera de eso, si nos vamos ya a un nivel un poquito más mortal, pues prácticamente todas las empresas cumplen con el crecimiento proyectado, en buena parte impulsadas por el sector. Todas cumplen ese 20% de proyección que se le ve para las utilidades por acción. Y nos vamos a las siguientes dos columnas, que es el pronóstico de ingresos a tasa anual compuesta anualizada, y también nos vamos a lo que es el free cash flow, básicamente el flujo de caja previsto, igual a tasa anual compuesta, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando primero en ingresos y qué es lo que estamos buscando directamente con el flujo de caja? Bueno, en esencia, para considerarlo óptimo, estamos buscando que tanto el pronóstico de ingresos como el pronóstico de flujo de caja sean superiores al 10%. Si son superiores al 15%, estamos hablando de algo excepcional. Y justamente lo estamos viendo aquí. O sea, lo que se viene en el futuro para este sector está tremendo, porque a final de cuentas, pues vemos que prácticamente todas estas empresas cumplen con esos criterios. Porque si nos vamos, por ejemplo, a revisar otro tipo de empresas, difícilmente vemos esta proyección de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, voy a este portafolio defensivo, ¿no? Que a lo mejor alguna vez hice. No, vámonos a otro portafolio. Por ejemplo, ¿no? De oportunidades de diciembre de 2025, que ya fue hace mucho. Si nos vemos en proyecciones, ya empieza a ver aquí, por ejemplo, empresas como Walmart que tienen que no cumplen con esos niveles de un 10%, un 15%. Igual acá, por ejemplo, vemos empresas como Disney, 4.9%, 3.6%, 7.6% para Coca-Cola, Walt Disney 9.9%. Empresas que pues también son muy buenas, son más tradicionales, pero no se les ve esa proyección de crecimiento que actualmente tiene todo el sector de semiconductores e inteligencia artificial. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que vamos a resumir de esto? Que pues básicamente es un sector que todavía tiene camino y todavía tiene brecha por recorrer, ¿sale? Entonces, en pocas palabras, ¿qué resumimos de aquí? Resumimos que a nivel financiero está muy bien, a nivel eficiencia la mayoría están muy bien, y a nivel proyección económica lo que se viene también está muy bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esta caída que tuvo el ETF de SOX? Pues que en esencia tuvo un crecimiento brutal. Tuvo un crecimiento exponencial que lo podemos ver acá. Aquí está.
Mira, vamos a buscar, por ejemplo, SOX por acá. En resumidas cuentas, lo que podemos ver es esto, que es un sector bastante sólido, que es un sector que a lo mejor también se presta para invertir en él. Lo que sí tenemos que hacer claramente es buscar esas oportunidades que podemos revisar. A lo mejor en un video futuro podemos revisar Micron un poco más a profundidad, porque a mí se me hizo así de ojo de buen cubero una oportunidad bastante interesante, nada más que habrá que analizarla un poco más a detalle. Pero por ejemplo, aquí podemos ver cómo el último año el SOX, este ETF, que es el que básicamente analizamos hoy sus principales posiciones, pues en 5 años tuvo un crecimiento de 225%. En un año, 15% de crecimiento. Una locura. Se duplicó prácticamente el dinero de muchos inversionistas. En 6 meses, 45% de rendimiento. 3 meses, 7%. También es un rendimiento bueno. Si lo analizamos, prácticamente es casi un 30%. Y lo que sí, pues obviamente una corrección bastante natural. El último mes, un 11.32%, que justamente es lo que explica la caída de los semiconductores, que básicamente es una toma de utilidades, pero en sí podemos rescatar que es un sector bastante sólido y al cual vale la pena poder invertir. Entonces, a lo mejor como inversionista, quizá vale la pena considerar estas caídas que han tenido, sobre todo, por ejemplo, este tipo de ETFs, para poder tomar alguna posición, porque muchas personas dicen, es que yo quiero invertir en este tipo de ETFs, pero la verdad se me hacen muy caros. Pues bueno, creo que valdría la pena estar al pendiente de cómo se van procesando y qué pasa en el día a día, y así poder quizá tomar una oportunidad de compra, entendiendo que pues es un sector bastante sólido, pero también bastante volátil a el mercado en general. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este análisis. Recuerda que si quieres tener Investing Pro, tienes un código de descuento adicional que puedes consultar en la descripción de este video, y cualquier duda o comentario, más que bienvenido. Me ayudan mucho tus comentarios a mejorar para que cada vez este canal sea mucho mejor y que sea mucho más útil para ti y para toda esta comunidad de inversionistas. Muchas gracias por ver el video, por dejar tu like, y nos vemos hasta la próxima.